la penúltima sesión teórica de esta rotación. El día de hoy vamos a hablar de enfermedades transmitidas por vectores, en concreto de lo que es Zika, dengue y chikungunya. Esto seguramente ya lo habrán escuchado anteriormente y en Salud Pública 3, lo más seguro es que también ya han discutido este tema, ¿verdad? Y el punto de traerlo nuevamente a colación es para refrescarles un poco, ¿verdad? Y para que entendamos que si bien, como vamos a ir viendo, dengue, zika y chikungunya, por lo general, no van a ser enfermedades que sean tan letales como otras que hemos visto anteriormente, pues sí representan una buena parte de la morbilidad, sobre todo aquí en Guatemala, ¿verdad? Recordemos que somos un país tropical, ¿verdad? Y este tipo de enfermedades son muy prevalentes, ¿verdad? Obviamente nos vamos a limitar a estas tres enfermedades transmitidas por vectores, hay muchas más, pero obviamente estas son las que vamos a tocar el día de hoy. Como les digo, son de las más frecuentes, sobre todo dengue. Y así va a entender la importancia que tiene esto también, no solo para salud pública, sino para medicina interna. Así que adelante, doctora Kisley Tojín. Muy bien, entonces como comentaba el doctor, el tema de hoy es sobre dengue, zika y chikungunya. Entonces, para dar una breve introducción, el dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos con mayor presencia en las Américas y la más sospechada en pacientes febriles. Sin embargo, la reciente introducción de dos nuevos arbovirus, ya hablando de chikungunya a finales de 2013 y del virus del Zika en el 2014, ha creado un nuevo desafío para la salud pública. Los tres arbovirus, dengue, chikungunya y zika, pueden producir un cuadro clínico muy similar, principalmente durante la fase aguda, los primeros días de la enfermedad, dificultando así el diagnóstico clínico por parte del personal de salud y por consiguiente creando problemas para su manejo apropiado y desencadenando en ocasiones eventos fatales. Vamos a empezar primero hablando sobre el dengue y sobre su evolución natural y signos de alarma. Se caracteriza por ser una enfermedad febril aguda en la que se observan dos o más de las siguientes manifestaciones, que serían náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbital, mialgia, artralgia, petequias o prueba de torniquete positiva y leucopenia. Cuando baja bruscamente la fiebre, el paciente con dengue puede mejorar y recuperarse de la enfermedad o presentar deterioro clínico y signos de alarma. Si en ese momento el paciente no se siente mejor o no se observa mejoría, debe sospecharse que la enfermedad no ha terminado de evolucionar y que puede sobrevenir una etapa de mayor gravedad. La mayoría de los signos de alarma son consecuencia de un incremento de la permeabilidad capilar, por lo que marcan el inicio de la fase crítica. Entre ellos encontramos el dolor abdominal intenso y continuo o dolor a la palpación del abdomen. Esto indica que la condición del paciente puede evolucionar o ya está evolucionando al estado de choque por dengue y sus graves complicaciones. No se debe a hepatomegalia ni a presuntas erosiones de la mucosa gástrica. La nueva hipótesis es que el dolor intenso referido al epigastrio es un dolor reflejo determinado por la presencia súbita de una gran cantidad de líquido extravasado hacia las zonas tanto pararrenales como perirrenales, que irrita los plexos nerviosos de la región retroperitoneal. La extravasación ocurre también en la pared de las asas intestinales, que forman edemas y aumentan bruscamente su volumen por el líquido acumulado debajo de la capa serosa, como frecuentemente se observa en la autopsia de los fallecidos por dengue, y que provoca dolor abdominal de cualquier localización. Otro signo de alarma es el vómito persistente, que se define como 3 o más episodios en una hora o 4 episodios en 6 horas. Impiden la hidratación oral adecuada y contribuyen a la hipovolemia. Otro signo sería la acumulación de líquidos, que se define como 3 o más episodios en una hora o 4 episodios en 6 horas. Impiden la hidratación oral adecuada y contribuyen a la hipovolemia. El sangrado activo de mucosas suele presentarse en las encías y la nariz, pero también puede ser transvaginal, hablando de metrorragia e hipermenorrea, del aparato digestivo como vómito con estrías sanguinolentas o del riñón presentándose en la hematuria macroscópica. Está la alteración del estado de conciencia,
que puede presentarse irritabilidad o somnolencia, con un puntaje en la escala de coma de Glasgow menor de 15. Se acepta que ambas manifestaciones son expresión de la hipoxia cerebral provocada por la hipovolemia determinada por la extravasación del plasma. Tenemos también otro signo de alarma, que es la hepatomegalia, que puede presentarse debido a lo mismo que les mencionaba, ¿verdad? Que es por el aumento del líquido en el abdomen. Y está el aumento progresivo del hematocrito. Si el hematocrito aumenta en al menos 2 mediciones consecutivas durante el seguimiento del paciente, se trata de un signo de alarma para dengue grave. Aquí encontramos una tabla con los signos y síntomas. El motivo de consulta más frecuente es la fiebre y la mialgia. La fiebre es moderada y muy frecuente, dura de 5 a 7 días. Está el exantema, que aparece del 5º al 7º día. Está el prurito, que es de leve a intenso. La conjuntivitis y manifestaciones neurológicas son poco frecuentes. La cefalea es intensa, igual que el dolor retroocular. Existe poliartralgias y poliartritis. La mialgia es muy frecuente e intensa. Y los signos de alarma que mencionaba, ¿verdad? También hay leucopenia, que es moderada e intensa. Y el hematocrito, que pues se eleva. Tenemos una clasificación de gravedad del dengue, que sería dengue sin signos de alarma, que este está determinado cuando una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre, habitualmente de 2 a 7 días de evolución, y 2 o más de las siguientes manifestaciones, que son las que les mencionaba: náuseas y vómitos, exantema, cefalea, mialgias, petequias y leucopenia. También puede considerarse caso todo niño proveniente o residente en zona con transmisión de dengue, con cuadro febril agudo, usualmente entre 2 a 7 días y sin un foco aparente. Está el dengue con signos de alarma, que es todo caso de dengue que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes signos, que son todos los signos de alarma que mencionaba hace un momento. Y está el dengue grave, que todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones. Está el choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma, choque evidenciado por el pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar mayor de 2 segundos, presión de pulso menor o igual a 20 milímetros de mercurio e hipotensión en fase tardía. Está el sangrado grave según la evaluación del médico tratante y compromiso grave de órganos como daño hepático. Antes que continúe, bueno, solo antes de continuar, con dengue un par de puntos adicionales. Como dijo Kisler al principio, es una enfermedad aguda, ¿verdad? Entonces, si un paciente lleva 3, 4 días de fiebre, uno sí está bien, puede pensar en dengue y todos los síntomas que ya hemos visto, ¿verdad? Se los digo porque a veces en el hospital llevan pacientes que llevan 15 días de fiebre, 20 días de fiebre, y en el diagnóstico diferencial ponen dengue. Y no, o sea, ya 5 días, más de una semana de fiebre, eso ya no es dengue, mucha. Eso ya es otra cosa. Ya busquen cualquier otra infección crónica o otro tipo de infecciones agudas que tengan un periodo más largo. Pero esto ya no es dengue, ¿verdad? Ya no lo metan como diagnóstico diferencial, ya no hagan pruebas de dengue a esas alturas, porque todo va a salir negativo. Y si tuvo dengue en algún momento de su vida, la IgG es la que les va a salir positiva. Pero es importante tener en mente enfermedad aguda, o sea, de días, que es cuando tenemos que pensarlo. Otra cosa que esto va también de la mano con plaga ocasional es que cuando la mayoría de dengues van a ser no con signos de alarma, no graves, ni nada por el estilo. La mayoría se van a poder tratar en casa, ¿verdad? Pero sí hay que ser muy enfático en que cuando se va la fiebre no es de que entonces ya todo está bien. No, ahí es cuando más atención tenemos que poner, o las familiares o el paciente tiene que poner a los signos de alarma, ¿verdad? Porque después de la fase febril, que es la inicial, y la fase de efervescencia, que es cuando la fiebre se va, entramos a la fase crítica. Ahí es donde hay más que poner atención, porque a veces los pacientes piensan que como la fiebre se fue, entonces ya
todo está bien, ya no va a pasar nada. Y no, ahí es el momento de estar más atentos, ¿verdad? La mayoría de veces, insisto, no va a pasar nada más. Ya la historia natural de la enfermedad del dengue va a seguir su curso y no va a volverse en ninguna complicación. Pero en algunos casos sí. Entonces, ya vieron cuáles son los signos de alarma. Obviamente, cosas que el paciente no va a saber, va a no saber si está el hematocrito aumentado, no va a saber si tiene hepatomegalia, ¿verdad? Pero cosas como el sangrado, cosas como los vómitos incoercibles, eso sí, esas son cosas que uno sí le puede decir al paciente, mire, esté atento, ¿verdad? Obviamente, en el hospital lo que nos interesa es esta parte, ¿verdad? Esta parte de cuando el dengue se complica. Porque como les digo, la mayoría de dengues van a ser de forma ambulatoria, ¿verdad? No van a requerir hospitalización. Pero los que sí, entonces tenemos que estar atentos, tenemos que reponer líquidos, tenemos que estar atentos a complicaciones, ¿verdad? Porque es muy fácil que esto se deteriore rápidamente, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, nosotros no íbamos a hablar de quién transmite el dengue, de cómo se llama, en qué zonas, de no sé qué. ¿Por qué se lo vieron en salud pública? O sea, eso ya lo saben, ¿verdad? Aquí lo que nos interesa como medicina interna es estar atento a esas complicaciones, saber detectarlas, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Poder tratarlas. A veces el único signo de alarma que dan cuando los pacientes llegan al hospital es trombocitopenia y los dejan ingresados. Y a veces durante ese ingreso, como están en la fase crítica, es donde empiezan a presentar las complicaciones. Entonces tenemos que estar atentos y ahí sí ya podemos ver todos los demás datos de laboratorio, los datos de imagen o el examen físico, ¿verdad? Y como les digo, estar preparados. La ventaja de eso es que va a ser pocos los casos que van a llegar hasta este punto, ¿verdad? Como les digo, no, más, la mayoría de veces va a ser ambulatorio. Cuando estén en el EPS se van a dar bastante cuenta que hay un montón de casos sospechosos, que es lo que vamos a ver ahorita, y que igual los van a seguir tratando de forma ambulatoria. Pero como medicina interna, este tipo de complicaciones, los signos de alarma, choque por dengue y todo esto es lo que tenemos que tener claro. Continúe, X. Muy bien. Cuando tenemos una sospecha de infección es cuando una persona que vive o ha viajado en los 14 días más recientes a zonas con transmisión de dengue e inicia fiebre alta y repentina, normalmente de 2 a 7 días de duración, y 2 o más de las siguientes manifestaciones, que son las que mencionaba: habrá náuseas, xantema, mialgia, cefalea, petequias, leucopenia. También puede considerarse sospechoso todo niño proveniente de una zona con transmisión de dengue o residente en tal zona con cuadro febril agudo, habitualmente de 2 a 7 días de duración y sin una etiología aparente. Aquí tenemos un algoritmo de diagnóstico clínico cuando nuestra sospecha va dirigida al dengue. Entonces tenemos unas preguntas que tenemos que responder y según esté el estado del paciente se da tratamiento, que vamos a ver a continuación. En la conducta clínica, si se sospecha que un paciente tiene dengue, habrá que responder las siguientes preguntas. ¿En qué fase del dengue se encuentra? ¿Febril, crítico o de recuperación? Si tiene signos de alarma. ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? ¿Está en choque? Si tiene dengue grave. ¿Tiene otras afecciones concomitantes o si requiere hospitalización? El tratamiento de los pacientes según sus manifestaciones clínicas y condiciones personales. Se divide en grupo A, B1, B2 y C. Vamos a comenzar con el grupo A, que es el dengue sin signos de alarma. Este grupo tiene criterios que serían: no tiene signos de alarma, sin condiciones asociadas, sin riesgo social, tolerancia plena a la administración de líquidos por vía oral y micción normal en las últimas 6 horas. Las pruebas de laboratorio que se piden serían un hemograma completo, al menos cada 48 horas, para poder evaluar hematocrito, plaquetas y leucocitos. En cuanto a la atención y tratamiento, lo que se recomienda es que haya reposo en cama, uso estricto de mosquitero durante la fase febril, ingesta de líquidos adecuada, los adultos 5 vasos de 250 ml o más por día, y niños pues por vía oral abundantes líquidos. El paracetamol en los adultos se recomienda 500 miligramos dosis cada 6 horas y en los niños 10 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas. Y no se debe administrar aspirina ni antiinflamatorios no esteroideos. No se deben administrar.
Pero, solo regresa al anterior, por favor. Ahí está. Esto, importante volver a decirlo, y esto es algo que sí es necesario que se lo digan a los pacientes, es que no hay que tomar AINES, no ibuprofeno, no esquetoprofeno, no diclofenaco, ninguno, porque pueden afectar las plaquetas y ya sabemos que eso puede contribuir a lo que es trombocitopenia, ¿verdad? Y obviamente se entiende que el dolor es severo, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes ya tuvo dengue y el dolor sí es bastante fuerte, pero usualmente con acetaminofén y con una ingesta adecuada de líquidos va a ser suficiente, ¿verdad? También hay que eh, indicarles que el reposo en cama es más que todo porque obviamente no los vamos a poner a hacer cosas o trabajos pesados o ir al colegio o ir a la universidad, o depende sea el caso, ¿verdad? No tanto porque esto va a agravar la situación o que al hacer algún esfuerzo o algo así va a complicar más, a menos que tenga signos de alarma y otras cosas, pues es diferente. Pero si no, no es por eso, o sea, solo es simplemente descanse, recupérese, ¿verdad? Tener dengue, está la gente hecha huevo, ¿verdad? Entonces, sí, continúe. Muy bien. Tampoco se deben administrar corticoides, tampoco antibióticos. Están contraindicados las vías intramuscular y rectal. El paciente con hematocrito estable puede continuar su atención en el hogar y es recomendable que uno de los familiares del paciente o alguien conocido sepa atender o al menos ver cuáles son los signos de alarma por si se llega a exacerbar el dolor del paciente. El grupo B1, que es el dengue sin signos de alarma más afección asociada o riesgo social. Los criterios de este grupo serían que las condiciones asociadas están el embarazo, la edad, menor de 1 año o mayor de 65 años, la obesidad mórbida, hipertensión arterial, diabetes mellitus, daño renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatía crónica, tratamiento con anticoagulantes, entre otras. Y el riesgo social sería que vive solo o lejos de donde puede recibir atención médica, no hay transporte o está en pobreza extrema. Las pruebas de laboratorio, igualmente, un hemograma completo. Ya enfocándonos en tratamiento, se debe mantener hidratado al enfermo por vía oral. En caso de intolerancia a la vía oral, y se inicia tratamiento intravenoso con cristaloides en el lactato de Ringer o solución salina en 0.9%, a dosis de mantenimiento de 2 a 4 ml kilogramo por hora y reiniciar la vía oral lo antes posible. Se debe usar estrictamente el mosquitero durante la fase febril. Se da tratamiento sintomático, igual que en el grupo A. Se debe vigilar y evaluar los signos vitales, el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Se debe llevar una curva de temperatura. Debe haber un equilibrio hídrico, ingreso y egreso. Deben ver si hay signos de alarma, principalmente el día que baja la fiebre. Los laboratorios, según el tipo de condición asociado, ya sea hematocrito, leucocitos, glucosa, electrolitos. El hematocrito y plaquetas y leucocitos deben estarse evaluando cada 24 a 48 horas en este grupo. Está el grupo B2, que es el dengue con signos de alarma. El tratamiento es, y la atención, al no disponer de un hematocrito no debe retrasar el inicio de la hidratación. Eso quiere decir de que si todavía no nos sale a cuánto tiene el hematocrito, no por eso vamos a detenernos hasta que salga el resultado. Administrar lactato de Ringer o Harman o solución salina en 0.9%, 10 ml kilogramo en 1 hora. Reevaluar si persisten los signos de alarma y la diuresis es menor a 1 ml kilogramo por hora. Repetir la carga con cristaloides isotónicos 1 o 2 veces. Reevaluar si se observa mejoría clínica y la diuresis es mayor o igual a 1 ml kilogramo hora. Reducir el goteo a 5 a 7 ml kilogramo hora y continuar de 2 a 4 horas. Se debe estar evaluando los signos vitales y perfusión periférica hasta 4 horas después de finalizar la fase crítica. Se debe evaluar también la diuresis hasta 4 a 6 horas después de finalizar la fase crítica y el hematocrito antes y después de la reanimación con líquidos, luego
cada 12 a 24 horas, igual que la glicemia. Y por último está el grupo C, que es ya el dengue grave. El tratamiento del choque sería monitoreo de signos vitales cada 5 a 30 minutos. Oxigenoterapia. Se debe iniciar tratamiento intravenoso con cristaloide, ya sea lactato de Ringer o solución salina al 0.9% a 20 ml kilogramo en 15 a 30 minutos. En la embarazada y los adultos mayores de 65 años, los bolos se administran a 10 ml kilogramo en 15 a 30 minutos. Si desaparecen los signos de choque, se debe disminuir el volumen de líquido a 10 ml, continuar por 1 a 2 horas y repetir el hematocrito. Si la evolución es satisfactoria, se debe disminuir el goteo a razón de 5 a 7 ml de 4 a 6 horas. Se debe continuar a razón de 3 a 5 ml kilogramo hora de 2 a 4 horas y luego mantener a 2 a 4 ml de 24 a 48 horas. Si no hay mejoría, se debe administrar un segundo bolo de lactato de Ringer o solución salina al 0.9% de 20 ml kilogramo de 15 a 30 minutos. Si no hay mejoría, repetir un tercer bolo de lactato de Ringer. Si hay mejoría, se debe disminuir el goteo a 10 ml kilogramo hora y se continúa de 1 a 2 horas. Si el paciente continúa en choque, se debe administrar coloide por segunda vez. Y si el paciente sigue inestable, revisar el hematocrito tomado después de cualquier bolo anterior. Entonces ya los criterios de alta para dar de alta a los pacientes con dengue. En los criterios clínicos tenemos la ausencia de fiebre por 48 horas, sin administración de antipiréticos, mejoría del estado clínico, ya sea el bienestar general, buen apetito, estado hemodinámico normal, diuresis normal o aumentada, sin dificultad respiratoria y sin evidencia de sangrado. Y los criterios de laboratorio, tendencia ascendente de recuento de plaquetas y un hematocrito estable sin líquidos intravenosos. Entonces ya para entrar a hablar del Zika. Ahora antes de terminar con dengue. Importante en dengue, una última consideración es que cuando hay trombocitopenia no tienen que transfundir a los pacientes plaquetas, a menos que tengan un sangrado que comprometa la vida. Eso es diferente, ¿verdad? Se los digo porque en el hospital pues no tenemos esa práctica, pero en lo privado he visto mucho que transfunden a la gente con trombocitopenia por dengue. Y eso... Ya, recuérdense siempre, medicina transfusional no se trata de estar transfundiendo solo por el hecho de transfundir o por querer elevar esto. Las plaquetas en dengue, media vez pase la fase crítica, van a empezar a subir por sí solas. No hay necesidad de transfundir plaquetas. Es más, hasta si transfunden plaquetas puede ser peor. Entonces... no, como les digo, la excepción siempre va a ser si está en peligro la vida del paciente por un sangrado masivo. Ahí sí, pues, ahí sí, no hay duda, pero de lo contrario, no, ¿verdad? Y ya aquí le explicó bastante bien cómo, dependiendo de qué tan grave esté el dengue, pues, cómo es el tratamiento, ¿verdad? Nosotros los que hemos tenido hospitalizados por dengue, la gran mayoría de veces es por la trombocitopenia y porque obviamente tienen hemorragia, sea gingivorragia, epistaxis, ¿verdad? Entonces, es la gran mayoría de personas, ¿verdad? Entonces, los tenemos ahí, hidratándolos, vigilando otras complicaciones, monitorizando hematocrito, todo, ¿verdad? Y ya, con el paso de los días, las plaquetas solitas empiezan a subir. Ya cuando empiecen a subir, se empiezan a normalizar, pues ya uno dice, ok, ya podemos darle salida, ya igual que sí, un par de días más de reposo en casa, pero por lo menos ya pasamos esta parte, ya no se va a complicar posteriormente. Entonces, insisto, por favor, no van a estar consumiendo plaquetas solo porque quieren rápido que suban estas o porque alguien más decidió transfundirlo o que el paciente quiere que se transfunda, no. Hay que estar claros, explicar por qué no es lo recomendado, ¿verdad? Y como les digo, pasando los días, las plaquetas solitas van normalizándose. Bueno, ahora sí, sigamos con Zika. De acuerdo, entonces, ahora hablando de Zika.
Vamos a hablar de su incubación e inicio de las manifestaciones clínicas. Se estima que el periodo de incubación promedio es de 2 a 7 días. La enfermedad tiene un inicio súbito con exantema de tipo maculopapular, con o sin fiebre de baja intensidad menor a 38.5 grados centígrados. En un número significativo de los casos, la fiebre puede estar ausente. El exantema tiene una evolución cefalocaudal de cabeza, tronco y miembros superiores e inferiores. Una característica marcada del exantema es la presencia de prurito, que muchas veces se ha descrito como impedimento a las actividades diarias del paciente e incluso el sueño. En la fase de convalecencia se podrá percibir una descamación laminar de manos y pies. Junto con el exantema frecuentemente surge hiperemia conjuntival no purulenta. Casi no se perciben adenopatías ni adenomegalias. Sin embargo, los ganglios retroauriculares podrían estar afectados. En más de la mitad de los casos habrá compromiso articular, habitualmente en forma de poliartralgia con edema periarticular, bilateral y simétrico. El dolor en los casos de Zika tiende a ser menor y no incapacitante. En el examen físico se puede observar la presencia de un leve edema a nivel articular, aunque sin hiperemia ni calor local. Alrededor de una semana después del inicio de los síntomas habrá una regresión del cuadro articular. Las articulaciones de las manos y la muñeca son las afectadas con mayor frecuencia, seguidas de las rodillas y de los tobillos. También pueden presentarse otras manifestaciones como cefalea, mialgia, náusea y vómitos. En la fase aguda podría surgir, aunque es muy poco frecuente, encefalitis, meningoencefalitis, encefalopatía o mielitis. Entre los signos y síntomas de Zika, como lo mencionaba, el motivo de consulta más frecuente es el exantema o el prurito. La fiebre es leve o muy poco frecuente. El exantema típicamente desde el día 1 va de cefalocaudal. El prurito es moderado, hasta puede llegar a ser intenso. Las poliartralgias y poliartritis son muy frecuentes. Y la proteína C reactiva está elevada. En cuanto a la sospecha de infección por Zika, es cuando una persona presenta exantema inicio agudo, casi siempre motiva la consulta, y el primer signo suele ser pruriginoso, maculopapular y, como mencionaba, cefalocaudal. Que no tenga otra explicación y que durante las 2 semanas anteriores al inicio de los síntomas haya estado en zonas donde la infección por Zika es epidémica o endémica y que presenta 2 o más de las manifestaciones siguientes, que sería fiebre, generalmente menor a 38.5 grados, conjuntivitis, artralgia, mialgia y edema. En el caso de recién nacidos con manifestaciones de infección congénita, como en la microcefalia, se debe interrogar a la madre para determinar si estuvo en zonas donde la infección por Zika es epidémica o endémica durante los 3 primeros meses de gestación. Y volvemos, ¿verdad?, al algoritmo del diagnóstico clínico. Si nuestra sospecha es Zika, se deben hacer unas preguntas y ahorita vemos el tratamiento. En la actualidad, no existen guías clínicas específicas para el manejo del paciente infectado por Zika. Pero entre las recomendaciones encontramos reposo relativo mientras dure la fiebre, uso estricto de mosquitero durante la fase sintomática, uso de repelentes seguros, se recomienda al paciente de que regrese de inmediato a la consulta médica en caso de sensación de hormigueo o adormecimiento de los miembros, ingesta de líquidos adecuada, en los adultos 6 vasos de 250 ml o más por día y niños pues a libre demanda. Pueden tomar paracetamol en caso de dolor o fiebre, los adultos 500 miligramos cada 6 horas y los niños 10 miligramos kilogramo dosis cada 6 horas. No se deben administrar el ácido acetil salicílico a niños. Se puede utilizar clorfeniramida en los adultos 4 miligramos cada 4 a 6 horas, siendo la dosis máxima 24 miligramos. En los niños de 6 a 12 años, 2 miligramos cada 4 a 6 horas. La dosis máxima es de 12 miligramos y en mayores de 12 años, 4 miligramos cada 4 a 6 horas. También se puede utilizar la loratadina en los adultos y niños mayores a 10 años de edad, 5 a 10 miligramos cada 12 horas y gotas refrescantes oculares.
Bueno, ahora vamos a hablar de chikungunya. Entre las manifestaciones encontramos que está la fase, hay manifestaciones en fase aguda, posaguda y crónica. En la fase aguda, tras una incubación silenciosa que dura en promedio de 4 a 7 días, mínimo de un día y máximo de 12 días, la fase aguda dura generalmente de 5 a 10 días. Encontramos que hay artritis y artralgias inflamatorias que pueden llegar a ser intensas y producir discapacidad funcional. Afectan principalmente las extremidades, muñecas, tobillos y falanges. La erupción aparece entre el segundo y quinto día después de haberse iniciado la fiebre y puede comprometer la cara, el tórax, el abdomen, las extremidades, la palma de las manos y la planta de los pies. También puede haber una insuficiencia cardíaca, arritmias, miocarditis o pericarditis, angina de pecho, infarto agudo del miocardio o muerte súbita. La visión, puede haber visión defectuosa vinculada a neuroretinitis, corioretinitis, neuritis óptica o uveitis. También puede haber insuficiencia renal aguda prerrenal o exacerbación de un trastorno renal preexistente. En la fase posaguda, desde la cuarta semana hasta el final del tercer mes, hay persistencia de manifestaciones inflamatorias iniciales que remiten lentamente, en especial la artralgia inflamatoria, artritis, sinovitis, con o sin derrame, tenosinovitis o bursitis. Puede también presentar una astenia intensa, así como el desarrollo de alteraciones neuropsicológicas, sobre todo en los casos en los que el dolor es demasiado intenso. Y la fase crónica, que es a partir del cuarto mes. En la mayoría de los pacientes crónicos se aprecia un empeoramiento de su calidad de vida durante los primeros años posteriores a la infección por chikungunya. Encontramos en los signos y síntomas que el motivo de consulta más frecuente es el dolor articular y la fiebre. La fiebre es intensa y muy frecuente y dura de 3 a 5 días. Hay exantema que aparece en el segundo o tercer día. El prurito es leve o moderado. Hay poliartritis y edema en manos y pies, que eso es muy frecuente. La proteína C reactiva también está elevada y el recuento plaquetario puede estar normal o bajo. En cuanto a la sospecha de infección, en la fase aguda es cuando una persona que durante las 2 semanas anteriores al inicio de los síntomas ha estado en zonas donde la infección por chikungunya es epidémica o endémica y presenta fiebre y artralgia, o artritis acompañada de dolor intenso e incapacitante que no se explican por otras condiciones de salud. Está en la fase posaguda las personas cuyos síntomas articulares se mantienen por más de 3 semanas hasta el final del tercer mes, y la fase crónica, que es más de 3 meses. Y en los casos agudos, ocasionalmente pueden estar acompañados de manifestaciones no articulares, como neurológicas, cardiovasculares, dermatológicas, oftalmológicas, entre otras, o pueden presentar disfunción de al menos un órgano o sistema con riesgo vital. Aquí encontramos otra vez el algoritmo. Si nosotros creemos que es por una infección por el virus de chikungunya, entonces realizamos unas preguntas y en cuanto a en qué fase está, dirigimos el tratamiento. En la conducta clínica, si se sospecha que un paciente tiene chikungunya, habrá que responder las siguientes preguntas. ¿En qué fase se encuentra? ¿En la aguda, posaguda o crónica? ¿Presenta alguna manifestación no articular? ¿Algún signo clínico de gravedad? ¿Formas atípicas o complicadas? ¿Presenta factores de riesgo de formas graves, ya sean dolencias crónicas, edades extremas de la vida o embarazo? ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación del paciente? En la fase aguda, es como mencionaba, hasta 3 semanas. Debe haber reposo durante la fase febril, suspensión laboral en caso de edema, retirar anillos y otros torniquetes, reposo relativo de las articulaciones afectadas. Deben darse líquidos abundantes por vía oral para prevenir la deshidratación. Se debe realizar hemograma completo con recuento plaquetario, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. No se precisa realizar exámenes radiológicos de las articulaciones en esta fase. Como primera línea encontramos el paracetamol, que es del nivel 1. Su dosis máxima en adultos es de 4 gramos al día y en niños se puede dar 10 miligramos kilogramo cada 6 horas.
Como segunda línea tenemos los opiáceos débiles, que es el nivel 2, cuando el paracetamol resulta ineficaz. También está el tramadol, solo combinado con paracetamol, codeína con paracetamol y no se deben administrar corticoides. En la fase posaguda, el objetivo principal de la atención en esta fase es paliar el dolor y frenar la progresión de la inflamación, así como mitigar las consecuencias del proceso inflamatorio. El analgésico en nivel 1 o 2, que son los que mencionaba, debe optimizarse asociándolo a una molécula específica contra el componente doloroso y neuropático. El nivel 3 solo se considera en caso de fracaso del tratamiento del nivel 2. En esos casos se recomienda consultar a un especialista. El nivel 3 sería la prednisona de 10 miligramos día por 5 días, con reducción progresiva durante un periodo de 10 días. En los casos graves, 0.5 miligramos kilogramo día de prednisona por 5 días, con reducción progresiva en un periodo de 10 días. Y por último, la fase crónica. Dada la intensidad del dolor y el potencial de dolor a largo plazo, se debe disponer de tratamiento y asistencia psicológica. El reumatismo inflamatorio crónico, posinfección con o sin destrucción articular, precisa sistemáticamente la opinión de un reumatólogo. El tratamiento con corticoides de corta duración está indicado en el caso de trastornos musculoesqueléticos múltiples no controlados por una primera línea de tratamiento. Eso sería todo. Bien,